Pues ahora sí estamos ya en los tiempos extras. Se está terminando este maravilloso congreso Leadership Women Football. Vamos con la mesa 7 que tiene un tema muy interesante. ¿Es realmente el fútbol femenil un agente de cambio? Para esta mesa vamos a recibir a María Texidor, vicepresidenta de ONU Mujeres España y primer mujer en ocupar la Secretaría General de la Junta Directiva del Club Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ana Reynoso, representante de la Rus Sport for Good Foundation en México. Bienvenida, muchas gracias. Y también recibimos en esta cancha a Regina Vivanco, directora de la Fundación She Wins, que tiene una labor muy importante y además dirigió al equipo femenil sub-17 de Tigres. Y por supuesto, también tenemos a Kenza Graua, gerente de Love Football, con una labor muy noble porque se dedican a recuperar predios y convertirlos en canchas. Muchísimas gracias y bienvenidas. Y por supuesto, esta mesa no está completa sin una moderadora de primera línea, de primera división, Marion Reimers. Aquí está, para poner ese sabor único, hermana. Hola, hola, hola. Ya estamos aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Se ve que Ana trae porra, ¿eh? Échenos porras a nosotras también. Gracias. Hay alguien levantando la mano ahí con mucho fervor. Bueno, no sé quién es, pero gracias, amistad. Bueno, gracias por estar con nosotras aquí esta noche. Gracias por haber venido en esta jornada tan importante. Gracias, por supuesto, a todas las personas que han formado parte de la organización. Yo me puse los colores del Betis por nuestra querida Reyes. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Reyes también el día de hoy. Y bueno, tenemos poco tiempo, muchos temas, así que vamos a empezar a abarcar todo lo que tenemos el día de hoy, entendiendo también al deporte como un vehículo transformador, como un vehículo que también, a mi parecer, ha de devolverle algo a su comunidad. El fútbol se nutre de su sentido de comunidad y en un mundo hiperindustrializado, en un mundo de la posverdad, en un mundo de mucho post-pandemia, post-todo, creo que el fútbol femenil nos brinda un espacio muy especial para crear una nueva narrativa, para incluso empezar a entender qué otros valores hay en juego. Entonces, tengo la primera pregunta para mi querida Ana, que tengo aquí al lado mío. Ahora sí te veo bien, con luz, todo muy peinada, muy lista. El deporte del fútbol, se dice, tiene el poder de transformar a las personas, no necesariamente para bien, esto también puede suceder hacia el otro lado y eso es de lo que hablo, de una narrativa imperante y aspiracional que muchas veces sucede con el fútbol de los varones y no es que sea culpa de los varones, es culpa de una estructura de la cual hemos sido partícipes. Para que se concrete este vehículo de transformación, primero se tienen que dar ciertas condiciones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son y quiénes intervienen o deben intervenir en este proceso de transformación? Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Pues contestando un poco, es un tema muy extenso, pero realmente primero yo diría que para que se den esas condiciones tenemos que entender el contexto en el que las niñas y mujeres se encuentran hoy en día, porque todavía hay muchísimas que no pueden acceder al deporte, ¿no? Nosotros tenemos una estadística que más del 73% de las niñas no tienen acceso o nunca han podido jugar en un equipo de niñas. Realmente a nivel comunitario acaban jugando o en la calle con niños y eso se presta pues, a temas de salvaguardia, ¿no? Temas de bullying, de acoso, de abuso y pues realmente no es un espacio seguro. Entonces la segunda parte sería crear espacios seguros, adecuados, donde las niñas puedan practicar deporte, ¿no? Con horarios, como decía Lucía, adecuados, con el equipamiento y la infraestructura, pero sobre todo con entrenadores y entrenadoras capacitadas y comprometidas para que realmente se les dé un desarrollo no solo físico, técnico, táctico, sino también psicológico y emocional,
¿no? Y más ahorita después de la pandemia, que traen toda esta falta de habilidades socioemocionales, la frustración, ¿no? La ansiedad. Necesitamos roles a seguir también, ¿no? Modelos a seguir que las inspiren, que las motiven, que les ayuden a ser mejores, que les den estas oportunidades, ¿no? Y yo te diría que cuando se habla del deporte para el desarrollo, y tal como lo decía nuestro primer patrón de Laureus, que era Nelson Mandela, sí creemos que el deporte puede cambiar al mundo, pero para llegar a eso necesitamos dejar de ver el deporte como algo meramente recreativo, ¿no? Que se vea como algo formativo en las edades tempranas y que después se vea como un estilo de vida, ¿no? Y obviamente esos actores serían desde los atletas, los padres de familia, los entrenadores y las entrenadoras, los órganos de gobierno deportivos, el gobierno y así en adelante, ¿no? Claro. Gracias. Sí, justamente en torno a eso, qué importante es que todo esto se vea atravesado por una perspectiva de género, que esto se vea atravesado por una capacitación, que esto, como mencionábamos, Regina, haya marcos de referencia, ejemplos a seguir, que haya espacios seguros, porque incluso en México y en muchos otros países, el espacio público es un espacio que no es seguro para las niñas y para las mujeres, desde salir a correr hasta ir a jugar fútbol. Si tú vas a una reta, en una canchita, en donde sea, se va a asumir que ese es un espacio ocupado mayoritariamente por varones. Entonces, platícame un poco de She Wins, cómo generan otros marcos de referencia para las niñas y también con qué dificultades se han enfrentado justamente en la generación de estos espacios seguros. Bueno, en She Wins justamente a eso nos dedicamos, a abrir espacios seguros para niñas y mujeres en el deporte. Esto lo hacemos en conjunto con la educación. Nos gusta que las niñas hagan deporte, pero no dejen de lado de la educación. Y como hacemos estos espacios seguros es mediante la capacitación. Capacitamos muchísimo. Tenemos que capacitar a las personas que van a estar a cargo de las niñas y hasta los niños, porque muchas veces estas personas también están a cargo de los niños y no hay que olvidarlos. Y tenemos que capacitarlo de manera que sepan cómo realizar un espacio seguro. No solo es llegar e ir y voy a entrenar a esta niña y a este niño, sino tienen que entender cuáles son los protocolos de salvaguarda, estas nuevas cosas que ahora pasan, que es el grooming, que es el harassment, que es todas esas cosas que desde que eres chico no te enseñan. Entonces, yo he visto muchos adultos actualmente que tienen actitudes de grooming, por ejemplo, y te dicen, pero yo no estoy haciendo nada. No, bueno, es que este tipo de actitud, aunque no hayas hecho nada, no es correcta, no es ética. No los culpo porque nadie nos ha capacitado para eso. Entonces, una manera de poder dar estos espacios es empezando a capacitar a la gente que va a estar a cargo de todas estas niñas. Muchas gracias, Regina. Justamente hablamos, digamos, del espacio formativo, del espacio, quiero decir micro, y no por ello es menos importante, pero valga el término para hablar del macro, del fútbol global, del impacto del Fútbol Club Barcelona, que por cierto en media hora se vendieron las entradas que había dispuestas para el Barça para la final en Bilbao, así que queda claro que el fútbol femenil sí vende, aunque a esta sala no hay que convencerla. María, enhorabuena por ello, un equipo que ha tenido un impacto global de manera muy importante, pero quisiera preguntarte, ¿cómo es que se dio esa transformación, ese cambio cultural, ese cambio estructural al interior del Barça, como para entender que el equipo femenil debía tener una importancia singular, que tenía que equipararse al equipo de los varones? ¿Y qué lecciones se pueden tomar en otras latitudes del mundo? ¿Y qué lecciones también quizás se toman allá de lo que está sucediendo con el fútbol en México? A ver, es una pregunta muy amplia. Yo creo que lo que en el Fútbol Club Barcelona vimos en su día, 2015, fue que teníamos un equipo amateur que estaba ganándolo todo, con unas mujeres que habían estado, digamos, dedicándose en cuerpo y alma, ¿no?, a este deporte que aman y que tenían derecho
a dar un paso más y a profesionalizarse y poder, por tanto, vivir de su profesión, que es el fútbol, ¿no? Y ahí yo creo que nuestra apuesta empieza con una campaña electoral. Esto lo llevamos en nuestro programa electoral cuando se dan las elecciones 2015 y ganamos, y a partir de ahí empieza pues la implantación de un modelo que yo diría que tiene una parte deportiva muy fácil en el Barça, porque la estructura está, porque la metodología existe, porque para nosotros, que es algo que ahora se ha cambiado y de lo que yo estoy bastante en contra, pero nosotros integramos el fútbol femenino en la estructura de fútbol del club, o sea, todo colgaba de la misma estructura de fútbol, no había una distinción. Ahora la nueva directiva ha llevado esto a la parte de secciones, con lo cual pierdes el vínculo, ¿no?, con el fútbol. Hemos estado hablando, ¿no?, de ese mismo deporte y tal, para nosotros era conceptual. Y a partir de aquí, a partir de empezar a darles, digamos, las mismas condiciones, y ya se ha hablado, es de entreno, de sueldo, de práctica deportiva, de staff, que es algo que tienes que ir a hacer creciendo poco a poco, pero entra dentro de la estructura de lo que el club ya sabe hacer. Para mí hay toda una parte adicional que hay que mirar, digamos, que acompañe, que es todo el contexto, ¿no? O sea, cuando el fútbol llega a la profesionalización y cuando el fútbol llega a lo que es el sportainment, tú ya no puedes mirar el fútbol solo desde la práctica deportiva, sino que tienes que darle todo lo demás. Y todo lo demás es marca, es medios, es todo digamos, el contexto, ¿no? Y ahí nosotros jugamos una parte muy importante de construcción de ese contexto a partir de grupos de trabajo que trabajamos a partir del grupo de mujeres del Barça que yo presidía. Es un grupo que montamos y que llevaba el nombre de la primera mujer que fue socia del club, 1913, Edelmira Calvetó, y ahí montábamos todo de eventos paralelos que nos servían para conectar el proyecto con la sociedad civil y con toda una serie de estamentos que debían estar implicados si queríamos que fuera un éxito, ¿no? Y ahí hablo de los socios y socias del club, hablo de los fans, y los peñistas, ¿no?, que nos acompañan. Hablo también de la sociedad civil en su conjunto, empresarias, juristas, medios de comunicación. Y lo que hacíamos fue juntarles en sesiones de brainstorming, donde de alguna manera queríamos medir cuál era el impacto que nuestro proyecto estaba teniendo para asegurarnos de que llegaba donde tenía que llegar, ¿no? Nadie conocía el femenino cuando llegamos y el reto fue hacerlo viral. Y es que podría estar horas, porque esto se concreta al final, ¿no?, en lo que pasa en las organizaciones muy grandes como el Barça, que tiene una cantidad inmensa de empleados y que llevan tanto tiempo, o sea, el Barça cumplirá 125 años, tanto tiempo trabajando, es que los departamentos funcionan en silos y el business is as usual, ¿no? Nadie se plantea una novedad. Entonces hay que romper esos silos y a eso me dediqué. Es decir, tiene que ser posible que toda la estructura que estoy montando en el femenino se hable con una persona de marketing, con una persona de sponsorship, que es una persona de comunicación, con una persona de etcétera, 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 ¿no? Y que cada uno de estos departamentos se apropiara del proyecto, lo tuviera en su agenda y lo trabajara desde su parte. Yo creo que esto aceleró muchísimo la parte, digamos, de poder construir el global, porque esto es, digamos, sin todas las patas la mesa se cae, ¿no? Y ahí había que construirlas todas a la vez y con prisa, porque nosotros nos habíamos marcado ganar una Champions en los 6 años de mandato que teníamos, cosa que se consiguió. Incluso llegamos a una final mucho antes de lo que esperamos y al final pues es un orgullo, ¿no? Pero bueno, tuvo todas estas complicaciones. Entonces, lecciones se pueden sacar muchísimas, pero yo sobre todo lo que siempre digo es hay que tomar los proyectos en serio, hay que atacarlos por todos los frentes y no se puede tener el femenino como aquello nice to have, ¿no? Y que lo trato, se ha dicho en varias mesas anteriormente, ¿no?, como dejadme decirlo así, ¿no?, como un poco como la caridad, ¿no?, de ay, qué bien, ¿no?, las chicas, las niñas, les dejamos que jueguen, ¿no? No, hay que creerse esto y entonces dotarle realmente de las herramientas que necesita. De acuerdo. Sí, qué importante es no malentender esa humildad, ¿no? O sea, esa falsa humildad de, bueno, hay que agradecer, ¿no? A mí alguna vez algún personaje del fútbol me decía, bueno, pero es que hace 2 años jugaban en tierra, que agradezcan, y yo creo que ya no estamos en esos momentos. Evidentemente son panoramas que van cambiando, que van mejorando, que tienen también una
inserción, ¿no?, en el ámbito social. Kenza, platícame un poquito cómo era el panorama cuando el Love Football apareció y cómo ha cambiado eso también con esta ola y con el advenimiento del fútbol femenil en el siglo XXI. Bueno, sí, definitivamente ha habido muchísimo cambio. Desde que Love Football arrancó sus operaciones hace 18 años ya, y cuando empezamos nuestra misión, que es de construir espacios seguros, precisamente para niños y niñas que tengan espacios para desarrollarse, aprender, jugar, y lo hacemos de la mano de las comunidades. Cuando llegábamos a desarrollar nuevos proyectos, en ese entonces, los residentes locales pensaban que era para beneficiar a los chicos, ¿no?, a los niños de las comunidades. Y la experiencia demostró desde un principio que las niñas quieren jugar tanto como los niños. Y es más, por primera vez, en muchas ocasiones, tenían la oportunidad de por fin acceder en un lugar donde podían hacerlo en un entorno seguro y acogedor. Lo que ha cambiado definitivamente hoy en día es que hay muchos modelos, hay referencias, las niñas de las comunidades ven partidos, siguen a equipos de mujeres, y entonces eso las motiva e inspiran aún más a participar en el juego. Y también lo que nos estamos dando cuenta es que hay más conciencia de que el fútbol puede servir para transformar a individuos, a sociedades y a comunidades. Y eso lo vimos, por ejemplo, para dar una ilustración, recientemente lo vemos constantemente en todos los proyectos, pero para dar un ejemplo, recientemente abrimos una cancha en uno de los lugares más peligrosos para mujeres en México, en el Estado de México, en Ecatepec. Y de la mano con Adidas, que patrocinó ese espacio, y de los residentes locales, abrimos la cancha Violeta, que es un espacio creado para que las niñas puedan jugar en un espacio que sea accesible y seguro. Y también dentro de esa misma cancha, que también utilizan los niños, reciben programas educativos sobre pues la equidad de género. Entonces estamos viendo como definitivamente hay un cambio de paradigma, desde pensar que era solo para niños y hoy en día utilizar la cancha como ese vehículo de cambio social hacia transformar la sociedad. Oye, anclo rápido con eso. Kenza, cuéntame un poquito cuáles son los deseos, los sueños, las peticiones más frecuentes que tienen con estas poblaciones con las que tienen contacto. Pues definitivamente muy ligado a ese ejemplo, esa ilustración de esa cancha violeta que está en Jalostoc. Yo diría que el anhelo más grande, más constante de las niñas y mujeres en las comunidades donde vamos y conocemos a través de los proyectos es el acceso a la igualdad de oportunidades. En ese caso, de cómo los niños poder acceder a un espacio y jugar y aprender y crecer como sus contrapartes niños, ¿no? Entonces, definitivamente eso es pues algo recurrente, pero las cosas están definitivamente cambiando. Y sí, en cuanto a sueños, es importante también, más bien el tema de desigualdad, darnos cuenta que aún en el 2024, como lo mencionabas, Ana, hay todavía desigualdad en cuanto al acceso al deporte. Y tengo por ahí otra estadística para complementar la que compartiste, que es para cuando termina la adolescencia, 1 de 3 niñas o jóvenes que solían ejercer el deporte lo han dejado en comparación a 1 de 10 niños. Y eso se debe a muchos factores, los estereotipos negativos persistentes asociados a la actividad física, pero también definitivamente la falta de acceso al deporte y la parte de entornos excluyentes, ¿no? Entonces, pues un espacio definitivamente es un lugar para poder jugar y desarrollarse, pero también realizarse personalmente. Las canchas son
espacios que nos ayudan a desarrollarnos y a poder realizarnos y a poder crecer en un entorno que nos nutre. Y los jóvenes se van conociendo y se van construyendo en esos entornos. Entonces es aún más relevante en ese contexto que también las niñas beneficien de esos espacios. Muchas gracias y qué importante esto que nos cuentas. Lo quiero vincular rápidamente con Regina y después vamos a hacer un cambio de frente, así como en el fútbol. Afortunadamente puedo hacer un pase con las palabras y no con los pies porque haría el ridículo. Regina, tú estás muy de cerca con las jugadoras, con las niñas. Yo recuerdo que, y con esto voy a balconear un poco nuestra edad, pues teníamos como referentes a los supercampeones, ¿no? Y entonces, ahí estamos, hermana. Coleccionabas tu álbum Panini, ¿no? Del Mundial del 94, del 98, y quizás hoy en día las inquietudes de las niñas son otras y ellas ya ven el fútbol con otra perspectiva, entendiendo también que han crecido viendo otras referencias. ¿Hay algo que no estemos percibiendo? ¿Hay una en nuestra brecha generacional, ustedes que están tan cerca con ellas? Pues bueno, sí ha cambiado mucho el fútbol, bien lo dice Marion, la verdad es que hoy en día, hoy pueden soñar diferente las niñas, hoy tienen muchos referentes a seguir y no solo hablo de las jugadoras de fútbol, o sea, hoy tienen una Marion Reimers todos los días, las niñas que la ven. Y Marion es un ejemplo a seguir para muchas de las niñas. Hoy tenemos fotógrafas que cuando prendemos la tele y vemos un partido de fútbol, podemos ver a todas esas fotógrafas mujeres tomando fotografías increíbles. Conozco a unas que se llaman 11 Legends, son increíbles, son unas chavitas y toman las mejores fotos del mundo. Tenemos hoy en día muchas personas que se dedican a hacer podcast o youtubers que son mujeres y que hablan del fútbol. Tenemos árbitras, tenemos personas en administración y tenemos presidentas. Hoy tenemos una presidenta de la Liga MX femenil. Hoy tenemos presidenta en un club de fútbol femenil profesional. Todo eso son ejemplos que las niñas hoy tienen, todas esas son hoy sus referentes. ¿Qué nos hace falta? Creo que vamos en muy buen camino. Yo estoy muy contenta con lo que estoy viendo en mi país. Ha costado trabajo, pero aunque ha sido arduo, porque cada persona y cada mujer, y ha habido hombres también, pero han trabajado desde su trinchera, creo que lo hemos logrado en muy poco tiempo. Y aún tenemos que tener paciencia porque vienen más cosas y vienen cosas muy, muy buenas. ¿Qué hace falta? A lo mejor sí un poco programas de mentorías. Todas estas mujeres que están en estos puestos importantes, las jugadoras, las entrenadoras, creo que a lo mejor yo pondría ahí un programa de cómo pueden también empezar a ser mentoras de estas chavitas que también tienen sueños. Y no solo su sueño tiene que ser llegar a ser futbolista profesional, sino llegar a ser como muchas de ustedes, como yo, ¿por qué no? Y a veces nos falta también a nosotras creérnoslas, de que somos líderes y que somos ejemplos a seguir. Y si no las creemos nosotras, entonces vamos a poder ayudar a las niñas a creérselas también. Gracias, Regina. En efecto, Regina, un ejemplo a seguir también. Y ahí es en donde, claro, se habla de programas de mentoría, se habla de posibilidades, de accesos, de desarrollo de un montón de programas. O sea, por ideas no vamos a parar, Ana, pero yo quisiera que nos ayudes a entender un poquito desde las fundaciones como las que representas, tu área de inserción. A ver, siempre entendemos al deporte como un mecanismo que te cambia la vida, ¿no? Como este tema, incluso en los 90 nos decían, es lo que te va a alejar de las drogas, ¿no? De los vicios. Pero también en un deporte, como yo decía, hiperindustrializado, hiperexpuesto, con muchas cuestiones en donde hay una falla estructural, a mi parecer, en términos de acompañamiento. Y lo digo sobre todo por por la inserción gubernamental, lo voy a decir con esas palabras, por las estructuras de la política pública, pero también de
la iniciativa privada, en donde muchas veces el fútbol femenil queda marginado y, como lo decía María, bueno, es un good to have o es un apéndice. ¿Por qué nos da esa impresión? ¿Estamos con una intuición correcta? Yo creo que el mayor problema que tenemos en general es que no sabemos trabajar juntos en este país. O sea, nos dan un recurso y me lo quiero quedar, ¿no? Y no quiero compartir el conocimiento porque entonces me va a quitar el trabajo o va a haber competencia o me va a quitar el espacio. Y creo que eso es muy grave, ¿no? Ahorita, a través de la iniciativa que traemos, que SheWins también forma parte, que se llama Jugamos Juntas, que buscamos crear estos espacios a nivel comunitario para que las niñas y mujeres practiquen deporte. No solo es que jueguen fútbol y que practiquen deporte, para nosotros es más allá. Siendo muy honestos, ¿cuántas de estas niñas y mujeres realmente van a llegar a ser profesionales? Y lo que le pasó a la jugadora de Tigres, ahora que ya no puede jugar, ¿qué es de su vida? Si no les damos herramientas, no solo, o sea, desarrollamos habilidades, tanto futbolísticas como de vida, ¿no? Que tengan autoconfianza, que se impongan metas, que luchen por sus sueños, que haya respeto, juego limpio, no avanzamos, porque entonces les cortan las alas una vez que ya no pueden jugar o que no llegan, y entonces ¿después qué? Entonces tenemos que aprender a trabajar juntos, y hace rato también lo decía, ¿no? El fútbol es un negocio, el deporte es un negocio, sí, pero implica cierta responsabilidad, ¿no? Y todo ese negocio empieza cuando el atleta llega al club y ya la hizo, y las demás, ¿y antes qué? ¿No? Entonces, ahí es en donde nosotros, a través de estos proyectos, no solo trabajamos dando dinero a las organizaciones para que hagan los proyectos comunitarios, capacitamos a las organizaciones, capacitamos a sus entrenadores para que hablen a las mujeres en un lenguaje que ellas entienden, que no las entrenen como entrenan a los hombres, que las conozcan por su nombre, que conozcan sus fortalezas individuales y que las ayuden a desarrollarse, ¿no? Y por eso el papel de las organizaciones es súper importante, porque ni la federación se da abasto, ni el gobierno se da abasto, o no les interesa porque traen sus propios intereses. Las organizaciones son las que están arraigadas a nivel comunitario, y no solo están arraigadas, conocen las necesidades y la situación, si hay prevención de delitos, si hay drogas, si hay crimen organizado, por dónde atacar para inspirar a las niñas y jalarlas al deporte y crear este espacio seguro que las envuelva, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a tener una visión más allá de lo que nos toca y que utilicen a las organizaciones como semillero de estas futuras atletas, y lo hemos hablado también con Carrión, con Ana Galindo, de decir, por favor ayúdame, están llegando, a mí no me importa que no traigan todo el nivel futbolístico, eso se los damos en los clubes, pero por favor ayúdenos a que traigan confianza, que no traigan problemas de ansiedad, que sepan socializar con otras mujeres, y eso es a lo que le estamos tirando, ¿no? No, es un reto mayúsculo, y pienso en ti, María, y en la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque justamente es eso, ¿no? Cuando llegas siendo la primera mujer en hacer algo, sea lo que esto sea, porque siempre vamos a ver muchas primeras, a pesar de que estemos en 2024, y afortunadamente vendrán muchas más, pero está toda la carga de lo que aquí estamos hablando, ¿no? Y se pretende muchas veces que el hecho de que una mujer llegue a un cargo significa que ya todo eso va a cambiar, cuando en la interna muchas veces te encuentras con desafíos, con puertas cerradas, con poca voluntad política, o quizás con mucha apertura, pero con estructuras, ¿no? Como decías, muy monolíticas, difíciles de mover, engranes que hace falta aceitar. Fuiste la primera en ostentar el cargo de secretaria de la junta directiva de uno de los clubes más importantes del mundo. Y yo ahí justo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo pudiste o cómo has podido solventar el estar en el medio de esto, ¿no? La exigencia permanente, decir, es que esto tiene que cambiar, queremos que cambie para mañana, y de repente estas estructuras que son difíciles de mover y que te dejan un poco en la presión en el medio. ¿Qué enseñanzas también obtuviste de todo este proceso? Pues muchísimas, es decir, llegas a un espacio que no te espera. Yo recuerdo el primer día que llegué a una reunión de junta directiva, el señor de seguridad que estaba en la puerta no me dejó entrar, porque aquí solo hay directivos.
Yo me acuerdo de una reunión en que una ejecutiva del club me cuestionó delante del grupo de mujeres que estábamos reunidas. Tuve que parar la reunión, mandar a todo el mundo a casa, quedarme hablando con esta señora que me dijo, es que cuando te veo a ti no veo a un directivo. Es decir, que tienes que ganarte el puesto exactamente cada día. A mí, la primera, lo he contado muchas veces, me hace mucha gracia. Yo la primera vez que vino el Real Madrid a comer a casa, digamos, porque teníamos un clásico en el Camp Nou, nos situó el presidente a todos los directivos que asistíamos a la comida en semicírculo. Yo estaba, digamos, de frente a mi presidente y fueron llegando los directivos del Real Madrid para saludarnos, ¿no? Digamos, iban pasando, ¿no? A mí hubo dos que se me saltaron. Saludaron a mi izquierda, saludaron a mi derecha, pero se me saltaron, ¿no? ¿Y te ha pasado eso a ti también? Sí. Vale. Entonces, todas estas cosas de repente, ostras, ¿no? Te chocan, te cabrean, perdón por la expresión, pero para mí, es decir, estar en un sitio que es un altavoz tan potente, con un deporte que siguen en el mundo 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, es una oportunidad demasiado grande como para renunciar a la responsabilidad, ¿no? Y a la oportunidad, digamos, de hacer. Entonces, yo soy de las que piensan que la vida se hace haciendo y una vez llegas tienes que asumir esa responsabilidad y hacer a pesar de todo. Entonces, las dificultades han sido tantas que daría para una jornada completa, no tenemos ese tiempo, pero sí que hay que luchar contra molinos y hay que tener convicción, pasión y tirar adelante a pesar de todo lo que sucede, ¿no? Y la recompensa es muy grande, porque al final luchar contra todo esto y darte cuenta que las cosas cambian y la cultura cambia. O sea, yo hice una primera conferencia por un 8 de marzo que titulamos Es fútbol y es femenino y nadie en la organización me quiso ayudar. Yo la hice a pesar de el no ayuda de toda la organización, se me puso absolutamente todo el mundo en contra por contenidos, porque a nadie le interesaría esto y cuando acabó el congreso, la primera persona que me dijo no, esto fracasará fue la primera en venir a decirme qué hacemos el año que viene. Entonces, a pesar de estar, digamos, ¿no? con ¿no? los nervios que supone todo esto, ese solo hecho me hizo entender que había conseguido provocar el cambio. Es decir, ya tenía un aliado más dentro de la organización, alguien que un mes o 2 meses antes no creía en esto, ¿no? Y estos pequeños éxitos son los que te demuestran que esto es algo que puede perdurar y que va a dar frutos. Así que es ¿no? tener que continuar a pesar de todas estas cosas. Pues enhorabuena, María, porque creo que es un ejemplo de, sí, un aplauso, por favor, de mucha resiliencia, de tolerancia a la frustración, y ahí quisiera anclar, porque tendría que preguntarte sobre el liderazgo, sobre la inclusión, pero quisiera también preguntarte, más bien, cómo lograr tener un legado lo suficientemente amplio como para que esta situación que tú hablas no se replique tantas veces, pero sobre todo para que estos puestos empiecen a tener una mayor apertura a recibir a mujeres y para que esto se empiece a normalizar. Porque una cosa es que una llegue, pero después cómo moldeas el entorno, cómo moldeas el espacio para que la estructura entienda o quienes detentan el poder entiendan que no, y me queda claro que es una mujer increíblemente capaz y no con ello pretendo, pero que hay otras mujeres que también lo pueden hacer y que pueden replicar este modelo. ¿Cómo pulimos ese espacio? ¿Cómo lo abrimos? Yo creo muchísimo en la pasión como movimiento que mueve las cosas y yo creo que cuando llegas a estos puestos y luego en la vida en general, tienes que localizar esa pasión en las personas y empoderarlas. Es decir, no es posible construir nada sin crear una red. Y creo que a las mujeres nos falta esto. Entonces, creo que lo que falta es construir esta red de identificar a las personas, tanto hombres como mujeres, y en mi organización fue así, y darles recursos y darles, digamos, legitimidad. Es decir, lo que estás haciendo tiene sentido, lo que estás haciendo lleva a algún sitio y lo que estás haciendo va a tener valor. Para mí,
una de las muestras más potentes de lo que conseguimos es que mis jugadoras se convirtieran en role models, que asumieran ese peso, porque no fue siempre fácil. Hemos hablado de psicología, hemos hablado de... O sea, el trayecto de convertirte en una persona anónima a pasar a ser una referente en 5 años costó mucho, de puertas adentro. Esto fue, ¿no?, de una atención muy dedicada, digamos, pero cuando las he visto después convertirse en lideresas, reproducir, digamos, este mensaje que les fuimos, ¿no?, enseñando, cuando les he visto ponerse la espalda a una selección española y llegar a ganar un mundial a pesar de tantas cosas, porque ahí fueron ellas. Sé que hemos generado un movimiento que ya no se puede parar y va de esto, es decir, no va de cuando llega una mujer, no, es la estructura entera tiene que ser consciente de que esto está ahí para quedarse. Mi club no tiene ahora una directiva feminista para nada, pero eso está ahí y eso se ha quedado y esto tiene la legitimidad que tiene porque las personas de dentro ahora son las que creen en esto. Felicidades, María. Bueno, increíble, ¿eh? Y justo pienso, ¿no?, en la cantidad de jugadoras que llegan hasta esta línea final, las que no renunciaron, Ana, las que siguieron ahí, pero habrá otras, como tú decías, que quizás ese no sea su camino final, que quizás ellas no terminen en este sitio. Sin embargo, habrá muchas que puedan nutrirse de programas de deporte para el desarrollo. Y esos programas, qué difícil es diseñarlos, ¿no? O sea, cuántas cosas hay que tener en mente. ¿Cuáles serían para ti los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un programa de esta naturaleza para que después quizás pueda tener un buen impacto en jugadoras que puedan ser marcas globales o incluso en jugadoras que quizás terminen por no dedicarse al fútbol, pero que esto les deja una lección de vida? Pues mira, un poco retomando lo que decían María y Regina, yo creo que es muy importante entender que nosotros, por más de que quisimos a lo mejor crecer como jugadoras y eso y no se nos hizo al 100, o como hubiéramos querido, siempre seguimos como buscando, ¿no?, por dónde podíamos seguir en el deporte y nos costó mucho trabajo, ¿no? Pero seguimos poniendo esa semillita, ¿no? Y esa semillita de la que hablas tiene que ver con esa responsabilidad de dejar huella, de tratar de trascender, dejar huella en los demás y volverte formador de formadores, como mentor de vida, ¿no? Entonces, si yo quiero que la siguiente persona que ocupe tu lugar tenga tal habilidad, pues yo voy a ayudar a buscar esas personas y prepararlas para que sean o mejor que nosotros, ¿no? Para que realmente se vuelva algo cíclico. A ver, creo que todos los que estamos en esta sala creemos fielmente que el deporte no solo inspira, sino une a las personas como pocas cosas lo hacen, ¿no? Entonces, usemos eso, ese es nuestro poder, eso es nuestro superpoder, ¿no? Y otra cosa también creo que es importante, en México no sabemos medir el impacto de lo que hacemos. Y es importantísimo, porque todos los podemos decir, ay, lo que hago es lo mejor del mundo, mi estrategia Jugamos Juntas, se la recomiendo, es lo mejor, ¿no? ¿Pero realmente funciona? Entonces tenemos que realmente ser honestos y tener indicadores de medición y también, como decía Lucía, ¿no?, ¿cuántas chavas de la liga vienen de Iztapalapa o de Nesa? Porque eso nos da a entender el contexto y la situación en la que vienen y entonces nos da a entender cuáles son esas carencias o necesidades que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, para diseñar programas, pues sí, es mucho trabajo, porque tienes que entender el contexto, como decía, qué barreras, y de esas barreras las clasificas en esferas, cuáles vienen de la familia, cuáles vienen de lo social, de la educación, del gobierno, y entonces ya sabes a quién tocarle la puerta y decirle, oye, en tu política pública tienes que meter esto, la infraestructura, la seguridad de las canchas, en la educación, pues más oportunidades, capacitación, entrenadores, y así te vas, esfera por esfera, ¿no?
Sí, tenemos que pasar del territorio de las intuiciones al territorio de las certezas. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con estudios y con muestras claras de qué es lo que tenemos que atacar. Voy, sin embargo, a hablar del territorio de las intuiciones y de las certezas también, Regina, porque yo sé que tú trabajas muy de cerca con las niñas, con las jóvenes, y acá, pues al final, lo que queremos responder es el mundo un poco mejor gracias al fútbol femenil. Platícame brevemente antes de irnos, ¿qué transformación has visto en las niñas y en las jóvenes con las que tienen cercanía a ustedes gracias al fútbol? ¿Es el mundo un lugar mejor para ellas gracias a eso? Sí, yo he trabajado con niñas de todos los niveles socioeconómicos. She Wins trabaja con niñas de cualquier nivel socioeconómico. Obviamente tratamos de trabajar con comunidades vulnerables y con diferentes contextos, pero creo que el fútbol ha cambiado el mundo de muchísimas maneras. Para empezar, el fútbol es un deporte muy fácil en el aspecto que necesitas una pelota. Entonces, hasta para comunidades con capacidades especiales o diferentes, el simple hecho de tener una pelota impacta su mundo y las hace aprender habilidades, no solo habilidades físicas, sino habilidades emocionales que los ayuda a mejorar su vida. Y en She Wins hacemos muchas clínicas, muchos festivales de fútbol, muchas capacitaciones, y todo esto impacta de manera muy positiva a la gente. Una mujer que está en una comunidad donde hay mucha violencia y que encontró una barranca y nosotros la ayudamos a capacitarse, y entonces empezó a traer a todos estos niños de su zona donde hay mucha violencia, y ocupó la barranca y ocupó la capacitación que le dimos para entonces entrenar fútbol, darles fútbol a estos niños y un poco de deporte y tratarlos de prevenir violencia, más violencia en su comunidad mediante el fútbol. ¿Por qué? Porque quiere tener a estos niños ocupados, que tengan un enfoque en otra cosa y que no estén inmersos en esta violencia de su misma comunidad. Entonces, el fútbol es poderosísimo, porque una mujer, mediante una capacitación, decidió usar un terrenito para cambiarle la vida a muchos niños de su comunidad. Y hay algo que mi esposa siempre me dice, y siempre se lo decimos a las niñas con las que trabajamos y a las mujeres con las que trabajamos: 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es infinito. Porque, como ustedes han dicho, si tú pones una semilla, impactaste a alguien, esta persona va a impactar a la que sigue, y esta persona va a impactar a la que sigue, y entonces se crea un efecto mariposa. Y el fútbol, a mí, he sido testigo, no solo a mí, sino a todas las personas, les ha cambiado la vida de manera muy positiva. Kenza, de ese lado, no sé si tengas… Sí, tienes micrófono. Aplauso. Platícame tú también, ¿sí sientes que el mundo es un lugar mejor gracias al fútbol? Sí, definitivamente. ¿Y al fútbol femenil? Sí, además, justo coincido con pues, todo lo que compartí mis compañeras. Hay que ver el fútbol, bueno, las canchas, ¿no? Como más que un lugar solo para jugar. En realidad, esas son plataformas para el crecimiento, el desarrollo social y comunitario, y eso lo vemos una y otra vez cómo suceden en las comunidades donde las canchas se convierten en verdaderas plataformas para el crecimiento social de la comunidad. Entonces, definitivamente, viéndolo desde ese punto de vista, pues hay un gran avance, pero está impulsado muchísimo por el crecimiento del fútbol femenil, por todas esas referencias y modelos y enseñanzas que están pasando que no pasaba antes. Entonces, definitivamente, de este lado también estamos viendo pues, un gran beneficio hacia las sociedades y hacia el mundo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que
al brindar la oportunidad de acceder a un lugar seguro para jugar, de tener programas que nutren y activen esos espacios en entornos saludables, sanos, seguros, pues estamos creando o contribuyendo a crear un mundo más justo y más equitativo, una cancha y una comunidad a la vez. Gracias. Ana, platícame, ¿es el mundo un mejor lugar gracias al fútbol femenil? Yo les contestaría mi parte personal, pero no lo voy a hacer. Les voy a contar una anécdota rápido. En el 2011 me tocó ser entrenadora de la selección nacional femenil para participar en la Homeless World Cup, no sé si conocen, pero es un mundial de fútbol al que van personas en situación de calle o en situación vulnerable, y yo llevé a la selección femenil. Dentro de las jugadoras había una que siempre me retaba, me hacía la vida imposible, ya sabes, con problemas, no de situación de calle, pero adicciones gruesas, situación familiar gruesas. Y bueno, me sacó canas verdes. Quedamos en segundo lugar, perdimos contra Kenia y fue increíble. 11 años después, me lo encontré hace 2 años en este proyecto de Jugamos Juntas. Y nomás se me queda viendo, corrió, me abrazó y me dijo gracias, porque ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Entonces, desgraciadamente no podemos salvar a todo el mundo, pero sí es muy gratificante. Yo me hice una promesa después de todo lo que vivimos, que nunca iba a dejar que otra mujer pasara por lo que yo pasé. Entonces, para mí sí, el fútbol me cambió la vida y la verdad es que espero que a muchas más también, para bien. Si es mejor, Sí. por supuesto. Bien. Por supuesto, además nos da esta oportunidad de reunirnos y estar hablando de construir en un mundo que yo creo que está cambiando. Creo que esto también tenemos que ser conscientes. Creo que hay un mundo antiguo, ¿no?, que está dando paso a un mundo nuevo, que vivimos en un momento ahora de caos porque los dos están confluyendo, pero creo que tenemos esa energía que hace falta para el mundo que vendrá. Y quiero pensar que este mundo va a ser un mundo muchísimo más consciente, muchísimo más igualitario, muchísimo más preparado para asumir estos retos que tenemos en forma de tantas crisis que ahora mismo nos inundan, ¿no? Y yo creo que de lo que estamos hablando aquí en el fondo, ¿no?, es de esta energía femenina que, dejadme decir, tenemos tanto hombres como mujeres, que al final creo que es una visión del mundo, que al final creo que es también este sentido, lo hemos dicho, ¿no?, mucho de responsabilidad, de dejar este espacio que compartimos durante un tiempo los humanos un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿no?, y dando este espacio para que todas y todos podamos ser. Yo creo que hemos tenido un mundo muy regido, ¿no?, por hombres. Yo creo que, por ejemplo, en el fútbol es muy patente, ¿no?, que todas las inversiones se han dirigido a ellos y por esto ese mundo, ¿no?, del fútbol masculino es tan rentable, porque si todo lo metes, ¿no?, a caballo, a uno de ellos, pues obviamente va a ganar. Y que ahora estamos en este proceso de deconstrucción, de reflexión y de reivindicación sana de que hay un espacio para la mujer. Así que a mí me gustaría acabar dando las gracias, sobre todo a mi amiga Reyes, por esta apuesta que ella ha hecho por hablar de estos temas tan importantes, de liderazgo, de mujer, de fútbol. Y gracias sobre todo por regalarnos este espacio, este tiempo, que importante a veces es parar y darnos un margen de tiempo, que sí, hay muchas cosas por hacer, pero también hay tiempo que dedicar a pensar, a hablar y sobre todo a conectar, a explicarnos las unas a las otras y los unos a los otros qué estamos haciendo para hacer de este mundo mejor y transmitir este conocimiento porque el resto lo aproveche y juntas pues consigamos algo más grande. Gracias, María. Pues sí, sin duda,
Y como yo soy profesional en meter mi cuchara, aunque nadie me preguntó, para mí también el mundo es mejor gracias al fútbol femenil. A mí también me cambió la vida el deporte y le estoy eternamente agradecida. Y sí, coincido con todo lo que se ha dicho acá. Creo que el fútbol femenil ha puesto sobre la mesa un montón de preguntas. Y esas preguntas nos llevan nuevamente hacia otras preguntas. Parecía ser que el fútbol como lo conocíamos estaba lleno de certezas inamovibles, ¿no? De cuestiones monolíticas que nunca más iban a cambiar, y de repente el fútbol femenil nos empezó a poner sobre la mesa muchas otras preguntas. La certeza que tengo es sí. El mundo es mejor gracias a ello. Hay otros marcos de referencia. Para muchas mujeres su cuerpo ha dejado de ser una prisión y ha empezado a ser un mecanismo de liberación. Para las niñas ha empezado a ser un elemento de poder, un elemento de autoestima, un elemento de acceso a otros horizontes profesionales, y a mí también me encanta que ha sido un elemento que cambia no únicamente vidas, sino cambia pensamientos. Es una forma de encarar la vida, y a mí me encanta una y otra vez encontrarme con personas en la calle que me dicen: es que yo cambié de opinión, yo pensé que el fútbol femenil era otra cosa, y hoy por hoy no hay nada que añore más que ver a mis hijas y a mis hijos involucrados en el fútbol femenil. Así que coincido en el agradecimiento a Reyes principalmente, pero por supuesto también a toda esta bellísima comunidad que se ha dado cita el día de aquí hoy. Yo creo que crear estas conexiones y poder crecer en conjunto es lo que más podemos agradecer a esta bellísima industria que va creciendo el fútbol femenil, porque no hay nada más importante que nuestro sentido de comunidad. Así que gracias María, gracias Ana, gracias Regina, gracias Kenza, un fuerte abrazo para ellas por favor, y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por esta mesa tan maravillosa, de la cual se generaron conclusiones, ideas y reflexiones muy importantes. Ahora yo les pido que se reúnan. Alineación de primera, que no se puede ir sin foto. Muchas gracias.